Buenos días, soy Joshua Richard Cruz Pérez y hoy les voy a hablar sobre la psiconometría. Los temas que se van a ver son aire atmosférico, humedad, humedad absoluta, humedad específica, relativa, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo y temperatura de punto de rocío. Bien, ¿qué es la psicometría? Bueno, la palabra psicometría viene del griego y está compuesta por psicro, que es frío, metría, que significa medición, y esta es la ciencia que estudia las propiedades termodinámicas del aire húmedo y el efecto de la humedad atmosférica en los materiales y el confort humano. El cálculo psicométrico y el estudio de las transformaciones del aire son necesarios para su acondicionamiento en multitud de campos. Por ejemplo, la conservación de alimentos en cámaras, la climatización de locales, los procesos de secado, la fabricación de medicamentos, la metrología y en los ambientes en salas de informática. Bien, el siguiente tema es el aire atmosférico. Bueno, ¿qué es el aire atmosférico? Pues es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y pequeñas cantidades de otros gases. Normalmente el aire en la atmósfera contiene una cierta cantidad de vapor de agua o humedad y se conoce como aire atmosférico. En contraste, el aire que no contiene vapor de agua se llama aire seco. El aire se trata de una mezcla de gases compuesta aproximadamente de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Como uso puede ser como fuente de energía para el uso de movimientos de maquinaria, en los actuadores, en soplado, sistemas de frenos, elevación y como aire acumulado en los sistemas de respiración humana, ventilación y procesos biológicos. Bien, ahora la humedad. Bueno, pues la humedad es un factor climatológico que se define como vapor de agua contenido en la atmósfera. Este, Se puede expresar de forma absoluta mediante la humedad absoluta o de forma relativa mediante la humedad relativa o grado de humedad. La humedad atmosférica o humedad del aire llega a la atmósfera mediante el proceso natural de evaporación y esta proviene principalmente de los océanos, los lagos, los ríos, los mares y glaciares. Así también como por la evapotranspiración del suelo, los vegetales y de los animales. El nivel de humedad presente en un determinado lugar siempre dependerá de algunos factores propios del lugar, como por ejemplo la presencia próxima, perdón, a los cuerpos de agua, la frecuencia de precipitaciones, la temperatura promedio del aire y la evaporación. La humedad se puede medir por medio de un instrumento llamado higrómetro. Bien, ahora, la humedad absoluta. La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua comúnmente medida en gramos contenido en un determinado volumen de aire, comúnmente en metros cúbicos. Así pues, la humedad absoluta se mide en gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire. Esta se utiliza para estimar la capacidad de aire del ambiente para admitir o no un mayor volumen de vapor de agua o humedad. Ahora tenemos la humedad específica. Bueno, la humedad específica es el mismo concepto que la humedad absoluta, pero cambian las unidades de medición. En este caso estamos hablando de kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Tanto en la humedad absoluta como en la específica, el agua siempre está en forma de vapor, es decir, en forma de gas. Este valor se calcula con el fin de determinar la cantidad de humedad en peso que se es requerida para saturar un solo kilogramo de aire seco. Bien, ahora pasamos a la humedad relativa. Bueno, la humedad relativa es la relación entre cantidad de vapor de agua contenida en el aire, la humedad absoluta, y la máxima cantidad que el aire sería capaz de contener a una temperatura. Esta es la humedad absoluta de saturación. La humedad relativa se mide en porcentajes y este,
Se mide con la intención de obtener relación entre la cantidad de vapor de agua presente en cierto ambiente y la cantidad máxima que éste podría llegar a soportar. La humedad relativa en un determinado ambiente aumenta en cuanto la temperatura del ambiente disminuye, o bien cuando la cantidad de agua presente aumenta. Ahora pasamos a la temperatura del bulbo seco. Esta es la medida común que se puede obtener de un termómetro convencional de mercurio o con un termómetro normal que uno tiene en su cocina o en alguna parte de su casa. Esta es la verdadera temperatura del aire húmedo y con frecuencia se denomina como solo temperatura del aire. Esta temperatura junto con la temperatura de bulbo húmedo es utilizada en la valoración del bienestar térmico y en la determinación de la humedad del aire. Y en la psicometría se utiliza para el cálculo y estudio de las transformaciones del aire húmedo. Bien, ahora tenemos la temperatura de bulbo húmedo. Bueno, el termómetro de bulbo húmedo es un termómetro de mercurio, el cual en su bulbo tiene un paño húmedo o un paño o un pedazo de algodón empapado. De esta manera se puede medir la temperatura húmeda del aire. Cuando la humedad relativa está al 100%, la temperatura de bulbo húmedo es igual a la temperatura de bulbo seco, pero es inferior si la humedad, o sea, es la temperatura baja si la humedad baja también. Podemos un ejemplo, bueno, con la tabla psicométrica que tenemos aquí en esta diapositiva, podemos poner un ejemplo. Si tenemos dos termómetros, el de bulbo seco nos da que la temperatura es de 22 grados y el de bulbo húmedo nos da que es de 19 grados. Nosotros lo que hacemos es restar 22 menos 19 y con la diferencia nosotros podemos obtener el porcentaje de humedad relativa, que es de 75%. Por último, tenemos el punto de rocío. Bueno, pues el punto de rocío es la temperatura en la cual el vapor de agua que se mantiene en cierto ambiente se transforma en rocío mediante el proceso de condensación, es decir, cambia de gaseoso a líquido. Y esta puede adherirse a las superficies. En este punto la humedad en el ambiente es de 100% y al no poder soportar más vapor de agua, esta tiende a condensarse y adherirse en las superficies en forma de gotas de rocío, de ahí el nombre. Este proceso suele ocurrir al haber un cambio drástico de temperatura. Lo podemos ver en la naturaleza, por ejemplo, cuando llega la noche y baja la temperatura, nosotros podemos ver el rocío que se forma en los pastos o en las ventanas de los coches. Y pues aquí es como nosotros podemos ver la temperatura del rocío. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Espero que estén bien y que guarden las medidas de la contingencia y espero que no les pase nada. Muchas gracias.